esta jarra con agua representa el idioma que queramos aprender, digamos que el inglés para este ejemplo, y esta muy varonil taza va a ser nuestra habilidad de crear output, es decir, de hablar el idioma. ¿Cómo podríamos servirnos el agua para que pudiéramos quitarnos esa sed? ¿Cómo tomas agua tú? ¿A traguitos? ¿O te sirves toda una taza o vaso antes de tomarlo? Hola, ¿qué tal, futuros políglotas? Entonces, llegaste a este video buscando errores que estás cometiendo o que probablemente puedes cometer con el input comprensible. Antes de empezar con este video, por favor, quiero que entiendas dos cosas muy importantes. Una es que la teoría del input comprensible es simplemente eso, una teoría. Y a ver, teoría no significa adivinanza o se me ocurrió o algo así, no. ¿Has escuchado que la Tierra gira alrededor del Sol? Bueno, eso también es una teoría, la teoría heliocéntrica, pero eso no quiere decir que no sea verdad. Entonces, cuando la gente descalifica el input comprensible porque es una teoría, es como de, sí, es una teoría, ¿cuál es tu punto? Pero creo que a lo que se refieren realmente es que no es una metodología, y en eso estoy completamente de acuerdo, pero hay ciertos métodos que utilizan el input comprensible como parte de esa metodología. Mientras entiendas eso, ya vamos por buen camino. La otra cosa que debes entender es el nombre de esta teoría, input comprensible. Cuando ustedes me preguntan en los comentarios, y lo he visto, oye, Mr. Salas, tengo dudas con el input, ¿qué el input? ¿Qué el input de esto? ¿Qué el input del otro? A ver, es el input comprensible. Quizá ese es uno de los errores que estás cometiendo en este momento. Estás utilizando el input, pero no el input comprensible. Si no estás comprendiendo lo que estás escuchando, no vas a entender. Y de hecho, eso de comprender o entender y qué significa, eso es parte de los errores también. Así que sigue viendo el video para que no te lo pierdas. Con estas dos cosas ya entendidas, ahora sí podemos empezar a hablar de los errores. Pero antes de hablar de los errores con el puro input comprensible, hay que saber los errores del output. Y están bastante fáciles, son nada más dos, ¿va? El primer error del output, mucha gente peca de esto, de quedarse demasiado tiempo en el input y no dedicarle el suficiente tiempo al output. Y aquí te voy a dar dos soluciones. Una es, por favor, únete al Discord del canal, es completamente gratis, link abajo en la descripción. Únete ahí y vas a poder conectar con varias personas que en este momento están aprendiendo inglés e incluso con algunos nativos del inglés que quieren aprender español. Y lo mejor es que es gratis, pero sinceramente, y esto debo decirlo por experiencia propia, luego es muy difícil hacer un tándem con ciertas personas de ciertos idiomas porque no corresponde el horario, o la persona no está tan interesada en el idioma que tú eres nativo, etc. O a veces simplemente, como no es una clase, no estás pagando, la gente simplemente desaparece y nunca llega al tándem. Eso puede suceder. Si ese es tu caso o simplemente no quieres lidiar con ponerte de acuerdo con alguien para que sea gratis, te voy a recomendar muchísimo una de las mejores plataformas que he usado para hablar con nativos, que es Italki. Si has visto mis videos antes, sabes que en este momento yo estoy aprendiendo japonés y utilizo Italki como piedra angular de mi aprendizaje con el idioma, especialmente ahorita que estoy en la fase de output. Si vas a utilizar Italki, yo te sigo recomendando que no pidas clases formales, sino que pidas una conversación libre. Por ejemplo, esta chica ofrecía clases tradicionales de japonés, pero yo preferí tener una conversación y esto fue parte de la clase que tuve para que te des una idea más o menos de cómo debes hablar y de qué cosas, que tienen que ser cosas que a ti te interesen. Saya-san wa anime to game o suki ka? まあ私は普通に好きです。好きだけど、大人になってからはあまりやってないんだけど。Pero además de hablar de tus gustos con profesores nativos, creo que lo que más me gusta es cuando pasan situaciones chuscas como lo que sucedió en esta parte de la clase cuando le pregunté a Saya cuántos años tenía. Saya-san wa nansai desu ka? 私はね、何歳だと思います？女性の質問は悪いです。OK。Sayaさんは、25歳です。ありがとう。私はね、32歳です。32歳です。全部日本人は、すごく若い見ています。Y en este video, Italki me dio la oportunidad de regalarles a ustedes $5 con los que pueden tener una clase prueba. Reservar una clase con Italki es de lo más sencillo del mundo. Por ejemplo, yo quiero reservar con este chico el día de hoy. Le voy a poner aquí reservar. Elijo esta parte de aquí. Quiero nada más una media hora el día de hoy. Nada más quiero gastarme $5 para hablar con él. Y elijo esta hora de por acá. Vamos a darle next. Vamos a utilizar el Italki Classroom, que es en la misma página web.
Y listo, ahí está, le doy confirmar y ¿qué crees? ¡Pum! Ahí está mi clase reservada en menos de como 5 segundos y ya estoy listo para empezar a practicar mi japonés. Este regalo para la clase prueba solo va a estar disponible para las primeras 50 personas que den clic abajo en el link en la descripción y en el primer comentario fijado y utilicen el código que está apareciendo en este momento en este lado de la pantalla. Por favor, chequen Italki, de verdad que ha sido esencial para mi aprendizaje del japonés y estoy seguro que les va a servir bastante a ustedes que están en esta fase de querer hacer output. Y el segundo error es querer hablar desde el inicio. Imaginemos que esta jarra con agua representa el idioma que queramos aprender, digamos que el inglés para este ejemplo, y esta muy varonil taza va a ser nuestra habilidad de crear output, es decir, de hablar el idioma. ¿Cómo podríamos servirnos el agua para que pudiéramos quitarnos esa sed? Dime, ¿crees que esto sea la forma más óptima? Un poquito de input. Un poquito de output. Lo disfruté, pero aún tengo sed. Un poquito de input. Y un poquito de output. Apenas se salió agua en esa ocasión. Un poquito de input. Y un poquito de output. Y si sigo así, eventualmente se me va a quitar la sed. Pero adivina qué, me va a tomar más tiempo. ¿Por qué no mejor desde el principio simplemente agarro el input y dejo que transcurra su curso, un par de semanas, días, incluso meses? Hay gente que se tarda hasta un año y podríamos hacer esto y esto y esto y eventualmente cuando la taza esté bien llena y lista para el output, al fin pudimos quitarnos la sed y aprender el idioma. ¿Cómo tomas agua tú? ¿A traguitos? ¿O te sirves toda una taza o vaso antes de tomarlo? ¿Por qué harías algo tan no óptimo como servirte poquito a poquito y tomar de esa manera? Ni siquiera lo vas a disfrutar. No vas a saber exactamente cuándo ya vas a dejar de tener sed. Se me hace una manera ridícula de tomar agua. Y pues también es una manera ridícula de usar el input para crear output y poder al fin saber ese idioma. Pero el problema es que mucha gente, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hice. Input, output, input, output. No, primero todo el input y después todo el output es lo que funciona para la mayoría de las personas. Si eso está muy alegórico para ti, lo puedo resumir en que mucha gente quiere aprender a hablar al mismo tiempo que entender. Y aunque eso sí es posible, como ya te diste cuenta en mi pequeño ejemplo ilustrado, va a ser más doloroso y complicado hacerlo de esa manera en lugar de tomarte ciertas semanas o a lo mejor meses, incluso un año, antes de empezar a hablar. Simplemente ponte un tiempo determinado antes de hablar en el que estés creando esta habilidad para poder crear el output. Y sí, me refiero a output en todos los sentidos, contigo mismo, con otra persona, con lo que sea, especialmente si estás empezando y es como tus primeros 2-3 meses. En mi opinión, no vale la pena hablar en absoluto. Ay, por cierto, si estás aprendiendo inglés y te da todavía como que mucha penita hablar con nativos, no te preocupes, te voy a dejar una gran opción que tiene días que acaba de salir, que es la inteligencia artificial de Elsa Speak. Es una cosa de verdad de no creer. Básicamente hablas con una inteligencia artificial y puedes tener conversaciones súper específicas y no nada más hablar, sino que al final te dice tu nivel de inglés, qué hiciste bien, qué hiciste mal y hasta le puedes pedir recomendaciones a la misma inteligencia artificial. Por favor, chécalo, está de no creerse. Te voy a dejar el video acá arriba para que veas mi reseña completa de esta nueva función de la aplicación de Elsa Speak con la inteligencia artificial y abajo un link de acceso por si quieres probarla tú mismo. Ok, entonces, ya entendimos los errores que estamos cometiendo o que podríamos cometer con el output, ¿va? Perfecto, porque sin esos no vas a entender esta parte del input, así que si te saltaste hasta acá, regresa, no seas maleducado. Ve eso porque si no luego me vas a estar preguntando en los comentarios, ¿ok? Va, el error más común y que te comenté al principio de este video es ese error en el que no estás entendiendo lo que estás viendo. Mucha gente escucha esto y piensa, entonces mientras estoy inmerso en el idioma o consumiendo contenido, tengo que entender todas las palabras o la gran mayoría de las palabras para que esto sea input comprensible. Y entonces crea la paradoja de, pero como estoy empezando, yo no sé ninguna palabra y por lo tanto no voy a poder entender nada. Entonces creo que esto entonces no es para mí o no me va a funcionar porque claramente es para gente pues intermedia o avanzada. No. Cuando me refiero a entender lo que está sucediendo en la pantalla. Tú podrías entender mucho de una serie, película o lo que sea si la ves sin sonido y sin audio, nada más viendo lo que está sucediendo. Y eso es, de alguna manera, input comprensible, porque es el input, o sea, las imágenes, y lo estás entendiendo, no muy bien, pero estás entendiendo, te puedes dar una idea de lo que va la historia, ¿no? Especialmente si son
comedias o películas de superhéroes, por ejemplo, que es un poco más sencillo de entender. Ahora, a esa facilidad de entendimiento simplemente es cuestión de agregarle el idioma encima de, que es lo que yo recomiendo: audio en el idioma que estás queriendo aprender y subtítulos en ese mismo idioma. No utilices subtítulos en español para aprender otro idioma, no tiene sentido. Si bien no vas a entender muchas palabras, de repente vas a escuchar una palabra, la vas a ver escrita y vas a entender que en ese contexto esta palabra significa tal cosa. Todo esto sucede de manera inductiva, es decir, sin que te des cuenta. Entonces, Mr. Salas, ¿yo puedo aprender un idioma así nada más, viendo series y películas, audio en inglés, por ejemplo, subtítulos en inglés? Sí, pero te vas a tardar mucho tiempo y eso me lleva a mi error número 2. El error número 2 es no suplementar el input comprensible con algo más. Por ejemplo, mucha gente le gusta tener clases, le gusta ir a clases o disfruta estar en un salón de clases o algo así. En ese caso, tu suplemento al input comprensible van a ser las clases. Otra forma de suplementar esto, y es lo que yo recomiendo porque es lo que yo hago, es utilizar Anki. No quiero pasar mucho tiempo aquí hablando de Anki, te voy a dejar un video acá en caso de que no sepas qué es. El estar estudiando, repasando y aprendiendo palabras nuevas todos los días va a permitir que durante tu inmersión esas palabras que no entiendas las vayas a entender mucho más rápido porque ya estudiaste previamente tales palabras. Eventualmente van a aparecer en la serie o película y las vas a reconocer. Eso sí, aquí hay un error dentro de Anki, que es donde mucha gente utiliza mazos de vocabulario de 4000 palabras en inglés y ya. Ok, sí te puede servir, pero muchas de estas palabras no son tan útiles. Te juro, estimado futuro políglota, que los días de la semana o los números no son tan importantes como tú crees, no son tan comunes. De hecho, yo para este caso recomiendo los mazos de Riffle, de varios idiomas que tienen ahí. Te dejo el link abajo en la descripción. En estos mazos no manejan las palabras más básicas o más fáciles del idioma, sino que manejan las palabras más comunes, o sea, las que vas a ver sí o sí. Es casi imposible que no vayas a ver alguna de estas palabras. Y esto me lleva a mi tercer punto. Necesito otra vez la jarra y la taza. Eventualmente, con el input, va a haber muchas palabras nuevas y demás y no va a haber mucho problema, pero eventualmente, ¿qué crees? Tu agua se va a terminar y ya no vas a tener de dónde. Pero ¿sabes qué? Si sigues viendo el contenido, si sigues viendo las series, vas a poder ver todavía algunas gotitas cayendo de repente, así un poquito más y más y más y más. Pero ¿sabes qué? Aquí, ya mira, está cayendo básicamente nada, pero vas a seguir aprendiendo, pero es un procedimiento muy lento. ¿Por qué no mejor vamos a llenar la jarra de nuevo? Y eso es el error número 3, que estás nada más en tu zona de confort. Si bien es muy bueno ver películas de Marvel o películas sencillas para niños o comedias para aprender, eventualmente, como te podrás dar cuenta, ya no va a haber nada nuevo que aprender de ellas, especialmente si son muy fáciles o hechas para niños pequeños. En ese caso, quiere decir que tú ya, mi amigo, estás en una zona de confort en la que estás entendiendo probablemente como el 80-90% de todo lo que estás viendo. En ese caso ya no te va a servir mucho. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que viendo una película totalmente en español, o sea que entendías que el 95 o 99% al menos de la película, cuánto español aprendiste? Ese es mi punto, o sea, a lo mejor aprendiste una o dos palabras nuevas por que era algo muy específico del contexto de la película, pero y ya. Entonces, ¿de verdad quieres gastar 1 hora y media o 2 horas de tu vida para aprender una o dos palabras? No. Y aquí es donde tenemos que irnos a ese limbo de ambigüedad, como me gusta llamarlo, en el que estás medio entendiendo, pero no entendiendo algunas cosas. Estás entendiendo como un 60% y el resto medio puedes discernir qué quiere decir o qué está pasando, pero no entiendes las palabras. Ahí es cuando el input comprensible toma una gran potencia, porque ese 60% que sí entiendes va a permitirte que puedas eventualmente entender el otro 40% al suplementar un poquito a la información de esas palabras que desconoces. Otro gran error es reducir el input comprensible a simplemente series. No, a ver, tienes que tener pasión por lo que estés consumiendo. En mi caso, y sí, en este canal lo recomiendo mucho, son las series, películas, especialmente con japonés. A mí me gusta mucho la animación japonesa y los juegos japoneses, entonces obviamente voy a estar recomendando eso porque es lo que a mí me sirve. Pero hay gente que detesta los videojuegos, entonces no tiene sentido de, Mr. Salas dice que hay que jugar videojuegos. No, para nada. Eso es lo que yo hago porque es mi pasión. Hay gente que le encanta la historia, por ejemplo, y estoy seguro que vas a aprender mucho más leyendo la página de Wikipedia de la historia del país, del idioma que te interese, a estar viendo películas de Marvel que detestas, ¿ok? De hecho, una vez hice un video de cómo pueden usar la Biblia para aprender inglés. O sea, incluso eso
puede ser input comprensible. Entonces, ten pasión por lo que estás haciendo, porque también, si estás haciendo algo que disfrutes, que te gusta, que te apasiona, que te es divertido, va a ser bien complicado que no lo hagas, porque no va a ser realmente como una sesión de estudio. Simplemente va a ser como algo que estás haciendo por gusto. Y que además no nada más es que te está divirtiendo o gustando en ese momento, sino que tiene el beneficio a futuro de que vas a saber un idioma nuevo. Es simplemente maravilloso, ¿no? El quinto error que mucha gente peca de esto, especialmente los más jóvenes, es el ignorar el contenido para estudiantes. A ver, aquí yo también tengo que confesar un poco que yo les he dicho muchas veces, no utilicen libros de texto ni nada, nada. Ok, sí, yo también tengo la culpa, pero es porque a mí no me funcionan. Yo sé que esos libros son horribles para mí, no me sirven. Y tampoco me funciona mucho el contenido que está hecho para gente que está aprendiendo idiomas. Yo prefiero utilizar contenido que fue hecho para nativos de ese idioma. Pero también tengo que decirles que el japonés es el sexto idioma que estoy aprendiendo. Entonces ya tengo experiencia aprendiendo idiomas y entonces utilizar contenido nativo me es mejor que contenido para estudiantes. Para muchas personas, especialmente para los que esta es la primera vez que están aprendiendo un idioma, y por ejemplo con inglés, creo que tiene mucha valía utilizar contenido con fines didácticos, o sea, contenido que fue hecho para estudiantes del idioma inglés. Por ejemplo, hay gente que se siente cómoda viendo series para niños porque es más fácil, como algo como Dora la Exploradora, ¿verdad? Donde puedes aprender un poquito de palabras, es más sencillo y todo es alegría y felicidad. También, por ejemplo, la serie de YouTube que se llama Extra English, una serie de comedia pero hecha con palabras sencillas y estructuras específicas para que la gente lo entienda más fácil y puedas divertirte mientras ves la serie. Este tipo de series o material a mí me resulta muy soso, no me funciona porque es como que me aburro, siento que no es algo real. Pero creo que tiene muchísima valía para gente que está empezando en esta aventura de aprender un idioma, especialmente si es su primero o segundo idioma que están aprendiendo. Además, creo que es divertido ver algo así y notar que, wow, esto ya está muy básico para mí. Eso es uno de los mejores sentimientos que puedes tener, te lo juro. Creo que quiero cerrar con este error porque yo lo viví en carne propia. Y les voy a dejar evidencia de eso. Voy a dejar aquí varios videos donde estuve intentando aprender japonés por como año y medio, 2 años con diferentes cosas, que jugando videojuegos, que haciendo esto, que haciendo aquello. Y esos videos no los quiero quitar, no los quiero poner en privado, no les quiero hacer nada, porque ese es el otro error. Es no aprender de tus errores, seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. No hagan eso. Vean esos videos, vean lo que estoy haciendo ahí y es totalmente distinto a cómo lo estoy haciendo hoy en día. Quiero que vean algunos de esos videos para que vean lo mal enfocado que estaban algunas cosas que estaba haciendo con el japonés, algunas incluso contrarias a lo que estoy diciendo hoy en día o lo que estoy haciendo hoy en día con el japonés. Y luego de eso quiero que vean mi caso de éxito en cómo en 3 o 4 meses aprendí lo que no aprendí por 2 años. O sea, simplemente completamente distinto. Aprendan de sus errores como yo aprendí de los míos. Y bueno, ustedes tienen la ventaja de que no van a estar exhibidos en su canal de YouTube para que todo el mundo los vea y se burle de ustedes. Pero bueno, sin esas burlas, creo que no habría llegado al punto en el que estoy hoy en día, en el que ahora sí estoy aprendiendo ese idioma. Espero que este video les haya servido para corregir y evitar errores a futuro y que puedan seguir aprendiendo ese idioma que tanto quieren y anhelan. Muchas gracias por ver el video. Class dismissed.